Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yael Barrera, soy docente de la facultad y también trabajo en la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en principio a mí me interesaba plantear que para hacer esta exposición eh, lo voy a hacer desde la noción de vulnerabilidad y no desde la noción de peligrosidad que tanto se maneja en esta época y que estuvimos viendo en los medios de comunicación, donde se eh, presentan noticias y se pone en cuestionamiento que estas personas que salen de la cárcel son peligrosas, y pensar un poco eso desde los aspectos que tienen que ver con las vulnerabilidades de estos sujetos, con la sumatoria de vulnerabilidades que presentan estos sujetos encarcelados en Argentina, y pensar un poco desde ahí cuáles serían las posibles propuestas del trabajo social. Mi nombre es Cristian Escanes, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social, militante de la agrupación Lucía Cuyen, militante en materia de derechos humanos y violencia institucional en la asociación Claudio Pochole Prati. Y bueno, con la particularidad que gran parte de mi vida, más precisamente 11 años, estuve detenido por delitos contra propiedad privada. Particularmente en mi caso se me hace casi imposible hablar de la cárcel como algo acotado a una condena, porque siento que la cárcel no empieza ni termina en los muros. Creo que la cárcel tiene un antes, un durante y un después. Y los tres estadios están atravesados por lo general por tres cuestiones particulares que son el abandono estatal, la discriminación social y, y el abandono estatal, la discriminación social y la violencia institucional. En principio, respecto de las condiciones de detención en Argentina, hay que decir que desde el año 2019 se decretó la emergencia penitenciaria. El Ministerio de Justicia declaró la emergencia penitenciaria en el año 2019, donde reconoce de alguna manera la situación crítica en la que se encuentra el sistema penitenciario. Bueno, por su parte, la población presenta algunas características, la población detenida presenta algunas características generales, que es que en su mayoría, el 95% de la población son varones, jóvenes, de 18 a 35 años, que provienen de sectores populares y que están encarcelados por delitos asociados a penas cortas. La mayoría de las personas que están detenidas, la mitad más o menos de estas personas, son primarias, y casi el 60% de la población que está detenida bajo prisión preventiva. Esto quiere decir que está detenida a la espera del proceso de condena, de que efectivamente sea condenado. O sea que está detenido por las dudas. Digo, las cárceles están llenas de pobres y quienes nacimos en barrios vulnerados, en barrios pobres, en villas, nacemos con la cárcel como opción de vida. Digo, sabemos que en algún momento podemos transitar la cárcel y la conocemos, no es desconocida para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos o papá o mamá o un hermano o un tío o el papá de un hermano, el papá de un amigo, o tenemos ya algún tipo de vínculo con la cárcel desde muy pequeños. Si a eso le sumamos que después, bueno, vivimos en una sociedad capitalista, consumista, regida por las leyes del mercado, donde si no tenés tal o cual cosa no podés pertenecer a ciertos núcleos, y que eso es tan importante, porque quedás como recontra rediscriminado. eh, Te pongo, no sé, como poniendo un ejemplo, un pibe de 15 años que hoy no tiene un teléfono celular, queda por fuera de cualquier estrato, de cualquier núcleo social, queda por fuera de todo. Un pibe no puede ir a bailar
a un boliche y si le gusta una chica o un chico, digo, pedirle el teléfono y sacar una libretita con un lápiz para anotar el número de teléfono, ya eso lo deja de por fuera. Esa desesperación de quedar por fuera, ahí es cuando aparece el delito como una opción necesaria, digo, para pertenecer a un espacio que todo el mundo te dice que tenés que pertenecer. Respecto de las condiciones de detención, el informe de la Procuración se ocupa de señalar las malas condiciones de habitabilidad que hay en los penales, la situación de sobrepoblación carcelaria, que como dijimos se agudizó a partir del año 2015 y tuvo como resultado que se haya declarado la emergencia penitenciaria, y después otras cuestiones que tienen que ver con el derecho a el acceso a derechos sociales básicos, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Bueno, respecto a estas cuestiones, la Procuración pone en evidencia que hay bajas tasas de participación en trabajo, en actividades educativas, y también dan cuenta de la existencia de casos de malos tratos y torturas, del uso de violencia física como una forma de administración del castigo dentro de los penales, y la existencia de muertes bajo tutela estatal. Las muertes pueden ser violentas o pueden ser no violentas. Lo interesante, lo que a mí me parece que tenemos que rescatar de esto, que es interesante mencionar, es que la mayoría de muertes bajo vigilancia estatal que son no violentas se registran por un mal acceso a la salud. O sea, cuestiones que se podrían haber tratado, pero que como el sistema penitenciario con su sistema de salud no acude, bueno, suceden cuestiones como estas. Se registran muertes en los penales por estas situaciones, por la no atención en salud. Bueno, después, bueno, después viene aparejado a eso, viene la condena, con eso viene la condena, otra vez el abandono estatal, la violencia institucional, digo, porque vos llegas a una cárcel y cuando te recibe el servicio penitenciario, lo primero que hace, digo, yo estuve 11 años detenido, desde que entré hasta que me fui, me la pasé cobrando a manos de los efectores del Estado. Digo, quien me tenía que cuidar era quien me pegaba, quien me tenía que alimentar era quien no me daba de comer. Así que, digo, quien me tenía que educar no me educaba, entonces quien me tenía que dar trabajo no me daba trabajo, entonces siguen estando estas cuestiones remarcadas también cuando uno sale a la calle. Cuando egresa de la cárcel, digo, después de este tiempo de condena que realmente no sirve de reinserción social, digo, salís y sos discriminado socialmente, el Estado te vuelve a discriminar porque si vos tenés un certificado, antecedente que dura 10 años, o sea que no podés trabajar en blanco durante 10 años. Me puse a hacer el video y realmente pensaba cómo encaminarlo por el lado de el COVID-19 y las cárceles, y realmente me doy cuenta de que de acá a 3 meses como que en las cárceles no es que cambió mucho, el COVID-19 no hizo que cambie la cárcel, son las mismas vulneraciones de siempre. Sí hay un cambio social por la pandemia, digo, un cambio notorio social, digo, de nuestros, tenemos como muchísimo más acotados los movimientos, todo, pero en la cárcel no cambió absolutamente nada, las vulneraciones siguen siendo las mismas y más aún. Bueno, a raíz de la declaración de la pandemia surgió todo un cuestionamiento por distintas cuestionamiento social, se pudo ver en los medios de comunicación que se presentó la situación como que iban a empezar a liberar gente de los penales. Bueno, respecto a esto, lo que hay hasta el momento es una acordada de la Corte
donde plantea prisiones domiciliarias o salidas con libertades anticipadas para las personas que estaban en condiciones, siempre y cuando no sean delitos violentos. Es decir, que se tendría que analizar en el caso a caso cada juzgado, o sea, es el Poder Judicial el que se ocupa de administrar esta pena, y en caso que se evalúe una morigeración de la pena o que se prevea que la persona cumpla con la detención en su domicilio, bueno, esto se tiene que ver en el caso a caso y es el Poder Judicial quien evalúa. Señalo esto porque digamos, el Poder Ejecutivo en este sentido lo que no tiene participación en la resolución de los casos. Sí, el Poder Ejecutivo lo que puede hacer es pensar políticas que tengan que ver con atender la situación y con acompañar la situación. Y bueno, y en este sentido es que se plantea la posibilidad de reducir la cantidad de gente que está detenida para evitar el número de contagios en caso que se detecten algunos casos al interior de la cárcel, como es que puede pasar, porque esto, digamos, que la gente que esté detenida se contagie, tiene un impacto en el nivel de salud en general, porque esta gente va a ser atendida, la gente que está detenida va a ser atendida en centros públicos. Entonces, digo, esto también puede tener un impacto en la salud, que es lo que se está pensando como una estrategia para atacar esta situación de emergencia sanitaria en la que estamos, que es evitar que los contagios se multipliquen y que el sistema de salud no alcance a cubrir. Entonces, digamos, atender la situación carcelaria o atender la situación de las personas que están encarceladas tiene un impacto en el sistema de salud en general. Por otro lado, quería comentar un poco la intervención y el trabajo que desarrollo en el programa de intervención psicosocial destinado a personas que están alojadas en establecimientos penitenciarios que funciona en la Defensoría General de la Ciudad. Este programa se propone un acompañamiento individual a las personas que están detenidas y comprende una intervención en el momento de encierro y durante el momento de salida. Para eso se piensan planes de trabajo individual donde se busca que la persona pueda pensar en un proyecto de integración en el medio libre una vez que recupera su libertad ambulatoria. Desde el equipo venimos evaluando la importancia y la significancia de pensar nuevos espacios de participación de estas personas que están encarceladas más allá del encierro. Para eso es importante articular acciones con organizaciones sociales, con movimientos sociales, con cooperativas de trabajo, para pensar inserciones laborales y sociales de estas personas una vez que recuperan su libertad ambulatoria. Esta intervención busca que el sujeto se pueda pensar en nuevos espacios políticos más allá del encierro. Creemos que trabajar sobre la vulnerabilidad de los sujetos y poner a disposición de estas personas otras oportunidades o ampliar las oportunidades una vez que recuperan su libertad ambulatoria a través de la conformación de redes sociales que le permitan la participación y la inclusión en movimientos sociales es importante, más allá de pensar también en la articulación con organismos públicos para poner a disposición de estas personas, de sus familias, de sus allegados, los programas que el Estado tiene y las políticas sociales que implementa. Entonces, planteada esta situación de emergencia penitenciaria y de emergencia sanitaria, hay dos cuestiones que podemos identificar como urgentes. La primera tiene que ver con la acordada de la Corte, donde insta al Poder Judicial a evaluar el otorgamiento de prisiones domiciliarias y de libertades anticipadas y evaluar las prisiones preventivas para aquellas personas que están imputadas en delitos no asociados a situaciones de violencia. La segunda tiene que ver con atender los reclamos de la población detenida. En este sentido, en el último reclamo que se efectuó en la cárcel de Devoto, la población detenida solicita la entrega de elementos de higiene y limpieza
para mantener en condiciones mínimas los lugares de detención. Es urgente que el Estado ponga a disposición elementos de higiene y limpieza para la población detenida. Y bueno, la sociedad, el Estado, el sector público, el sector privado. Y bueno, nada, por eso se me hace como muy difícil pensar en el COVID como algo puramente excluyente de la situación que hoy está pasando en la cárcel. Lo que sí es muy loco lo que está pasando en la sociedad con respecto a la cárcel. Cómo miramos nosotros como sociedad lo que está pasando en la cárcel, estos arrestos domiciliarios que se están dando. Para mí fue muy loco, digo, yo vivo en un barrio popular, en Lugano, en Piedrabuena, digo, y ayer, anteayer sonaron las cacerolas como nunca había visto, digo, la gente odia más a los presos que quiere a los médicos que están salvando vidas, y, y es muy loco, fue muy decepcionante mirarlo desde el lado de en qué sociedad estamos viviendo, de replantearnos una militancia, de pensar de que estamos pidiendo que una persona no tenga el derecho a cuidarse, porque si nosotros entendemos las cárceles con el hacinamiento y con la superpoblación que hoy existen en las cárceles, y, y a esas personas que tienen un riesgo de salud, personas con riesgos pulmonares, con afecciones, con HIV, con defensas bajas, pretendemos que no le den los arrestos domiciliarios, lo que estamos pretendiendo es que esa persona se muera en la cárcel. Y si entendemos que si hoy entra el virus a la cárcel y la situación de hacinamiento haría que muchísimas personas se contagien, lo que estamos pretendiendo es un genocidio. O sea, es muy loco pensarlo así, pero con tu cacerola estás pidiendo que se muera un montón de gente. O sea que yo con una pistola quizás hice muchísimo menos daño del que vos podés hacer con tu cacerola. Pero bueno, nada, yo qué sé, digo, pensarlo de ese lugar es medio loco, pero sí, digo, quizás dejar de pensar a la cárcel desde el lugar de la otredad, porque siempre que lo miramos del lugar de la otredad, lo miramos desde el otro, lo miramos desde lo malo, lo miramos desde lo malo, desde el aquel, de todo lo que está mal, yo soy todo lo que está bien y eso es todo lo que está mal. Y nada, y generan un montón de cuestiones. Un poco para pensar la intervención del trabajo social, nosotros lo que habíamos dicho es que queríamos pensar situaciones de vulnerabilidades que atraviesan estos sujetos como una sumatoria de vulnerabilidades y hablamos un poco de las malas condiciones de detención, de la dificultad en la vigencia de los derechos humanos en las cárceles, de la existencia de casos de malos tratos y torturas y de lo que tiene que ver con lo que son las situaciones de vulnerabilidades que afectan a los sujetos que están detenidos. Esto, como planteamos, es distinto de la noción de peligrosidad que circula sobre todo hoy día en los medios de comunicación, y pensar a los sujetos en una sumatoria de vulnerabilidades y de derechos vulnerados, bueno, es un poco lo que se propone desde la intervención del trabajo social respecto de la ampliación de derechos. Entonces, si nosotros decimos, bueno, intervenimos en el caso por caso, tenemos un trabajo con la familia, con ese sujeto, y pensamos en articular pensamos en intervenir articulando acciones con organismos y con organizaciones de la sociedad civil para ampliar no solo ese sistema de protección que cubre a los sujetos en cuanto a un acceso de derechos, sino también pensar otras estrategias que tienen que ver con el ámbito comunitario, con las cooperativas de trabajo, con los movimientos sociales que también
pueden promover la participación de estos sujetos una vez que recuperan su libertad, una vez que egresan de los establecimientos penitenciarios, para poder pensar algún tipo de participación de estos sujetos en las organizaciones y trabajar en pos de ampliar sus derechos y de mejorar sus condiciones de vida. Bueno, eso era un poco lo que les quería contar y me despido, les dejo un saludo a todos y a todas y nos estamos viendo.